Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes. Y esta vez le estamos trayendo la lección número 8, Luz desde el santuario. Luz desde el santuario y seguimos escudriñando el gran conflicto. Así que vamos a ir viendo qué nos trae esta lección poderosa de la semana. Hay luz desde el santuario. Hay una oportunidad allá. Y dice el versículo para memorizar. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Así es que esto es lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar escudriñando, ¿verdad? Y nos dice que poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, esto porque es Guillermo Miller el que inició el movimiento, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de los 2300 días no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreos. La purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, como enseña el Levítico. Para comprender mejor esta importante verdad, observemos el paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. Nos habla de Babilonia y en Daniel 8 no nos habla de ella, pero Daniel 7 habla de Medo-Persia y el Daniel 8 habla de Medo-Persia, en Daniel 7 habla de Grecia, en Daniel 8 habla de Grecia, en Daniel 7 habla de Roma, en Daniel 8 habla de Roma, en Daniel 7 habla del juicio en el cielo y en Daniel 8 habla de la purificación del santuario. Estos paralelismos ayudan a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento. Juicio investigativo, ¿verdad? Es el que estamos hablando acá. En la lección de esta semana exploraremos la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Vamos a entender un poco más qué es lo que se está llevando a cabo allá en el cielo en estos momentos, ¿verdad? Y la lección de esta semana está basada en el conflicto de los siglos, capítulos 22 al 24 y también el 28, ¿verdad? Así es que vamos a ir viendo de qué nos está hablando acá la palabra de Dios para que podamos comprenderla y a la vez poder poner un poco más en práctica todo lo que estamos viendo, ¿vale? Miren, quiero que veamos un poquito ¿eh? De lo que nos está hablando acá. Dice que cuando Jesús no regresó en el 1844, tal como indicaban las profecías de las 70 semanas y los 1300 días, fue necesario revisar las profecías y encontraron esto. ¿Qué encontraron? Les acabé de decir unas diferencias que hay entre los capítulos 7 de Daniel y el 8, donde Daniel habla de Babilonia, ¿verdad que sí? Quizás lo único que no habla es Daniel 8, pero si se van dando cuenta, habla de Medo-Persia, habla de Grecia y los identifican diferentes bestias y estas diferentes bestias como Roma, como se dan cuenta allí, y Daniel 7 habla de un juicio y Daniel 8 habla de la purificación del santuario. O sea, el juicio y la purificación del santuario son el mismo acontecimiento. Así es que ellos llegan a la conclusión que, espérate, aquí hay un juicio que se va a llevar a cabo. Se creyó que era aquí en la tierra, pero también en Daniel 8 habla de una purificación, ¿verdad? Y entonces la purificación del santuario nos dice que no era la segunda venida de Jesús. Sí, Daniel 8:14 y el juicio de Daniel 7:9 al 10 anunciaban el mismo suceso. ¿Qué santuario debía ser purificado? Es la pregunta, ¿cuál santuario estábamos hablando, verdad? Por otra parte, ¿qué juicio pudo haber comenzado en el 1844? Y vamos a estar estudiando esta semana 5 puntos, como siempre en todas las lecciones, muy claros en las lecciones, el verdadero santuario, la purificación del santuario, el juicio, la misericordia, la justicia y el abogado intercesor. Porque esto es sumamente importante para que podamos entender que allí está Dios por ti, por mí intercediendo. ¿Cómo intercede? ¿Por qué aboga por nosotros? ¿Qué es lo que hace? Y aquí vamos a entender esta semana cómo es que el santuario trabaja o cómo trabaja Dios en el santuario, mejor dicho. Bien, vamos a ver acá, mis queridos. Miren,
El verdadero santuario. No sé si se acuerdan, pero dice allí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, en Hebreos 8:2. Si el santuario eh, a purificar no era la tierra, ¿cuál era entonces? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál era ese santuario? Al estudiar la Biblia, los adventistas posteriores al chasco de 1844 averiguaron que habían dos santuarios. Un santuario terrenal, figura y sombra del verdadero en Hebreos 8:5, y un santuario celestial, erguido por Dios mismo en Hebreos 8:2. Así es que lo que ustedes pueden ver allí al lado es que había un santuario terrenal. Todos los que han estudiado la Biblia sabemos que Israel siempre andaba y había un santuario donde quiera que Israel estaba, porque allí se adoraba, allí se ministraba, allí se hacía de todo, ¿verdad? Y en el cielo, erguido por Dios mismo, otro santuario. El primer santuario, los templos que le sucedieron hasta el año 70 DC, se construyeron siguiendo el modelo que Dios le mostró a Moisés en Éxodo 25:40. En ellos se representaba el verdadero Cordero y sumo sacerdote Jesús en Juan 1:36 y Hebreos 4:14. En primer lugar, Jesús se ofreció por nosotros para quitar la culpa de nuestros pecados en Romanos 5:8. Y en el segundo lugar, intercede por nosotros liberándonos del dominio del pecado y asegurándonos la salvación en Hebreos 7:25. Así que el verdadero santuario, y gloria a Dios por Jesús, ¿verdad? No se dan cuenta, todo gira en torno a la redención para con nosotros, a la liberación del dominio del pecado en nuestras vidas. El verdadero santuario, ¿verdad? Veamos un poquito más. La purificación del santuario. Vamos a ver esta purificación del santuario. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Levítico 16, la primera parte del versículo. Dice que aunque los israelitas eran perdonados al presentar sus sacrificios, su culpa era transferida al santuario. Por ello era necesario su purificación. Esto sucedía el día de la expiación, conocido todavía hoy entre los hebreos como el día del juicio. Escuchen esto. El día de expiación era para expiar todos los pecados de la nación, lo que habían hecho. Aunque ellos iban allí a diario a presentar sus culpabilidades y a pedir perdón por sus pecados, había un día escogido y era el día de la expiación donde se hacía todo esto y se llevaba un juicio, se llama el día de juicio, fíjense. Cada uno debía afligir su alma, en Levíticos 23-27. No se realizaba ninguna actividad secular en Levíticos 23-28, cuando este día llegaba, el día de expiación. El sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios en Levíticos 16:12 al 13. Mientras tanto estaba en el santuario, pero la presencia de Dios una vez al año. El arca, el velo, el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío, en Levíticos 16, 15, 19 y el versículo 33. O sea, se purificaba con un macho cabrío, símbolo de lo que iba a suceder en el futuro. Otro macho cabrío vivo llevaba las iniquidades a la tierra inhabitada, en Levíticos 16, 20, 22. O sea, los pecados se transferían supuestamente a este otro macho cabrío que iba a ir hasta lugares inhabitados. O sea, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir, ¿verdad? Iba a ser desterrado. Quedaban finalmente limpios del pecado en Levítico 16:30. Así era la purificación. Si alguien no se afligía ese día, arrepintiéndose de sus pecados, era cortado. Levítico 23, 29 al 30. Su destino se sellaba ese día. De igual modo, al acabar la purificación del santuario celestial, nuestro destino quedará sellado. Escucharon bien, de la misma forma como en aquel entonces, nuestro destino, mientras se está purificando el santuario celestial, pasando lista en el juicio investigativo, si pasa tu nombre, va a haber un momento donde vas a quedar sellado. Y mientras tanto, hoy es el día de afligir nuestras almas, el día de la decisión. Hoy tú y yo estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. Tú y yo estamos llamados a tomar una decisión para servir a Dios. En Hebreos 3, 14 al 15. Si no lo hacemos ahora, pudiera ser demasiado tarde. Vean, el juicio. Quiero que podamos ver el juicio para que podamos entender de qué se trata. Apocalipsis 14:7 dice, decía con fuerte voz, temed a Dios y darle alabanza, porque ya llegó la hora en que Él ha de juzgar
Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Según la profecía, la purificación del santuario celestial, esto es, el juicio, comenzó en el 1844 y desde entonces la Iglesia Adventista ha proclamado a viva voz que la hora del juicio ha llegado, invitando a todos a adorar a Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Desde aquel momento, 1844, en octubre, hemos estado hablando de que Cristo viene. Por eso, la venida de Cristo, la Iglesia Adventista proclama el segundo advenimiento, ¿verdad?, de Cristo a esta tierra, dándole una oportunidad. Hemos dado un fuerte clamor a esta tierra para que se arrepienta de sus pecados y que se entreguen a Cristo y que sirvan los 10 mandamientos. Pero ¿acaso no se realizará el juicio cuando Jesús venga a la tierra? La pregunta en 1 Crónicas 16:33 y 2 Timoteo 4:1. Cuando Jesús viene, ejecuta el juicio ya realizado, puesto que Él viene con recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho en Apocalipsis 22:12. Envía a sus ángeles a juntar a los escogidos en Mateo 24:31 y resucita a los que creyeron en Él en 1 Tesalonicenses 4:16. Observa que los incrédulos muertos no resucitan al venir Jesús y por tanto no son juzgados en ese momento, Apocalipsis 24:5. Y si te das cuenta, ese es el juicio que está pronunciado allí, porque se está llevando a cabo. Por lo tanto, no hay necesidad de que haya un juicio cuando llegue, sino que viene a pagar por lo que has cosechado, lo que has hecho. Eh, Veamos un momentito más acá. Aquí tenemos la misericordia y la justicia. Y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentarán firmemente en el trono de David, quien juzgue y busque el juicio y apresura la justicia. Isaías 16:5. Los 10 mandamientos colocados en el arca representan la norma del juicio. La justicia divina, Eclesiastés 12:13 al 14. Los 10 mandamientos representan la norma del juicio. El propiciatorio colocado entre la ley y la presencia de Dios representa la misericordia divina. 1 Juan 2:1 al 2. Su sangre rociada sobre el altar de los holocaustos. El camino al santuario celestial comienza aceptando el sacrificio de Jesús. Su sangre rociada aceptando el sacrificio de Jesús. Su sangre rociada sobre el altar del incienso continúa con una vida en comunión con Cristo. Y su sangre rociada sobre el velo ante el arca y concluye cuando nuestro caso es presentado ante el juez. Y la justicia exige el cumplimiento de la ley. La misericordia acepta la vida perfecta de Jesús en lugar de la nuestra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. 1 Juan 4:17. Así nos damos cuenta del maravilloso plan de Dios para con nosotros, ¿verdad? Un abogado intercesor. Miren, les cuento lo que este abogado intercesor hace por nosotros, es bueno saberlo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos en Hebreos 7:25. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Y durante toda nuestra vida, y por supuesto en el momento del juicio, Jesús es nuestro abogado en 1 Juan 2:1. La obra de Jesús en el santuario celestial nos enseña una comprensión clara del plan de redención, las exigencias de la ley de Dios, el precio infinito de nuestra salvación, el camino que Jesús abrió para llegar al Padre, la seguridad del poder acercarnos con confianza a Dios. Pronto el juicio terminará y Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan en Hebreos 9:28. El abogado intercesor está allí para ti y para mí, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Así es que tienes que aceptarle, tienes que buscarle, tienes que ponerle en primer lugar en tu vida y dejarte guiar por su regla para que de esta forma podamos contar con tal abogado en nuestra vida, ¿verdad? Dice Elena G. de White en Conflicto de los Siglos, página 474. Dice allá: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él.
empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos, contigo y conmigo, mis queridos. Dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. ¿Cómo llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios? Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Qué bonito es saber que así será ese proceso, ¿verdad? Y acá también nos dice en Exaltate a Jesús, el Ellen G. de White dice, actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. Sí, mis queridos, Él vive constantemente para interceder por ti y por mí. Y no importa cuán mal tú hayas pecado, cuánto tú hayas fallado, Él está allí intercediendo por ti y por mi gloria a Dios. Gracias a Jesús que nos brinda esa bendita esperanza de poder seguir a su lado. Observa cómo se describe la obra de Jesús por nosotros en el juicio y nuestro papel. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y fe y reclamando el perdón para ellos. Levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice, los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, en Salmo 51:17. Y al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y allí nos dice en conflicto de los siglos, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su santo nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma, obedeciendo la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformado a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender eh, aunque debemos comprender nuestra, no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar el acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, mis queridos. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Mis queridos, este es el momento. Estamos llamados a poder mantenernos en el libro de la vida solamente si tú y yo hacemos la decisión de poder afligir nuestras almas, de arrepentirnos de nuestros pecados, de ponerlo en las manos de Dios para que Él pueda interceder por nosotros y darnos la oportunidad de vida eterna. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia y te damos las gracias porque todavía existe luz desde el santuario. Y te pedimos, Señor, que si hay una posibilidad, tú nos ayudas a afligir nuestras almas, a humillarnos ante ti, a pedirte perdón y a entregar corazón, cuerpo, alma y espíritu a ti, Señor, para darte a ti el primer lugar en nuestras vidas. Estar listos para que cuando nuestro nombre pase por el juicio investigativo, podamos ser perdonados y podamos obtener vida eterna. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, ahí volvemos nuevamente a compartir esta lección con ustedes.
Puedes encontrarnos a través de YouTube, escribiendo el nombre Joseph Class. Allí puedes encontrarme, puedes compartir esta lección a través de YouTube, que tiene todo lo que acabé de hablar con ustedes, para que otros puedan conocer de la maravillosa palabra de Dios. Y de igual forma, también puedes ahora entrar a Spotify o también a podcast. Y también por allí, buscando en Escuela Sabática Comentarios. Allí puedes encontrarme nuevamente dando la lección y puedes inscribirte también allá. Compártela, mi querido, con muchas personas. Suscríbete al canal. Es bueno que se suscriba para que te llegue a diario. Y Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga, Dios te guarde.